Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este día 23 de enero, venimos con esta meditación y vamos ahora a hablar con respecto a las riquezas. Pues la verdad, muchos de nosotros queremos afanarnos más en la riqueza porque por nuestras necesidades, enfermedades, situaciones difíciles, quizás por querer comprar una casa, un terreno, un auto, en fin, tantas cosas por las cuales siempre cada uno de nosotros en algún momento nos hemos interesado por tener dinero. Sin embargo, ahora vamos a aprender algo respecto a la palabra, de que las riquezas aquí en la tierra en realidad son pasajeras, son momentáneas, porque cuando el hombre muere, todo lo que se ha procurado hacer durante su vida, aquí queda, en la tierra, y a veces sirve hasta de pleito, ¿no? Así que vamos a leer la palabra, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestros corazones, o allí estarán sus corazones. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que seas tú, por favor, dirigiendo mi mente, mi boca, mi corazón, y que todo lo que habla al respecto, Señor, de tu palabra sea pues dirigido por el poder del Espíritu Santo, y también para poder aprender respecto a las riquezas. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, el que nos limpies, el que nos purifiques. Seas tú, papito lindo, el que también limpies nuestra mente y corazón, y que el Espíritu Santo sea el que obra en nuestras vidas, y igual que por nuestra salud te clamamos, Señor, así por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos, por nuestros primos, tíos, sobrinos, Señor, suegros y cuñados, por todos aquellos, Padre, que ahora forman parte de nuestra familia. Te suplico en el nombre de Jesús que por favor los guardes, los protejas y los bendiga, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos, mi Señor, que ahora pues están adoleciendo de alguna enfermedad, y por aquellos, Padre, que ya están en sus casas, que ya fueron intervenidos quirúrgicamente, también que les permitas, por favor, Señor, seguir avanzando en su sanidad, seguir avanzando, Señor, para que esa herida sane, para que así, papito lindo, por favor, cada uno de aquellos, como mi hermano Freddy, puedan recibir su sanidad en tu cuerpo. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, y te aclamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Por el pueblo de Israel también te clamo, Señor, y que seas tú, por favor, mediando, Señor, para que esos hombres desistan de seguir atacando a Israel. En el nombre de Jesús oramos, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, venimos pues ahora con esta meditación hablando de las riquezas. Y como decía, muchas veces nosotros pues queremos amontonar riquezas en la tierra, queremos tener muchas posesiones materiales,
Y como dije al final, cuando el hombre muera, nada de lo que ha logrado, de lo que ha logrado económicamente, pues se queda en la tierra. Entonces, por esta razón es que ahora vamos a comprender y quizás hacernos una pregunta. O sea que el Señor está en contra de las riquezas. O sea que para el Señor nosotros debemos de andar siempre o vivir en la pobreza, no tener una casa, no tener un auto, no tener incluso buena ropa que ponernos, porque es la única manera que vamos a agradar al Señor. Mire, esos son pensamientos humanos que muchas veces nos vienen a la mente y creemos, porque si lo vemos de una manera material podríamos decir, no, es que el Señor no quiere riqueza. Mire, el Señor no está en contra de la riqueza, y si cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de poder tener algo material, el Señor no está en contra. El problema es la ambición o la avaricia con la cual tú y yo queremos hacer dinero, tú y yo queremos tener muchas posesiones, tú y yo queremos tener quizás hasta para poder competir con alguien, para decir, ¿verdad?, yo tengo una buena cuenta, yo tengo más que aquel, yo tengo más que el otro. O incluso podríamos llegar a decir, ¿verdad?, que cuando hay riqueza, cuando hay muchas cosas materiales, el hombre muchas veces se vuelve orgulloso y dice, mire cómo me ha bendecido el Señor con este montón de carros, con este montón de casas, con este montón de dinero. En fin, puede suceder eso, pero la verdad, el Señor, dije, no está en contra de la riqueza, que en la Biblia tenemos el caso de Abraham. Abraham dice que fue riquísimo, pero examinemos, a través de la palabra podemos examinar la mente, el corazón, la vida o la dedicación que Abraham tenía para con nuestro Padre Celestial, y allí es donde está la diferencia. Por eso dije, la riqueza en realidad no es mala, tener riqueza no es pecado, tener riqueza o anhelar tener riqueza, pues tampoco es un pecado. El asunto es para qué vamos a utilizar muchas veces lo material, para qué vamos a utilizar el dinero, para qué vamos a utilizar, si las vamos a emplear para el servicio del Señor, o simplemente lo queremos utilizar como para sentirme orgulloso delante de los demás, ¿verdad? Y después decir que como el Señor me ha bendecido. Entonces, por esa razón, el Señor es que da esta instrucción o esta advertencia para aquellos que en realidad muchas veces nos queremos afanar más por lo material que por lo espiritual. En el caso, cuando tú y yo hemos venido a los pies de Cristo, cuando tú y yo hemos reconocido de que Jesús es nuestro Salvador personal, y aún lo hemos dicho con nuestras bocas, que la mejor riqueza que nosotros podíamos tener es la oportunidad de la salvación que Él nos da. Entonces, porque eso es correcto. La salvación que nosotros tenemos, o la seguridad de la salvación que ahora tenemos, mire, esa no la podemos comprar con ningún dinero, ni con piedras, ni con plata, ni con oro, ni con nada que sea de valor sobre la faz de la tierra podemos comprar la salvación. Entonces ahora el Señor dice en la versión actual, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. ¿Por qué dice? Porque esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarla. Mire, y quizás podríamos hacer aquí una comparación en cuanto a las personas que amasan buenas fortunas, que tienen una buena riqueza. Pues los lugares donde viven, en sus casas, aparte de tener cercas electrificadas, ¿verdad?, que están pues conectadas a la electricidad, están también rodeados o contratan a un buen número de personal de seguridad para que los protejan. Y cuando salen, igual tienen sus vehículos blindados, tienen sus 2, 3 vehículos más para que los use la seguridad, y los vaya cuidando por el camino hasta llegar al lugar donde van.
Entonces, vemos cómo se preocupa la persona adinerada para que lo proteja. Ahora, ahora pensemos, en nosotros. Digo nosotros, aquellos que no tenemos prácticamente nada material. Llega la noche, nos acostamos, le oramos al Señor, nos dormimos y hasta el siguiente día que nos despertamos, a menos que nos levantemos, ¿verdad?, en el intermedio del sueño. Pero no tenemos ninguna preocupación por decir, a saber quién me está rodeando la casa, a saber, porque inclusive, como nosotros, como hijos de Dios, siempre le pedimos al Señor, Señor, guarda mi sueño, Señor, guarda mi casa, ¿verdad? Aleja toda presencia del enemigo a los alrededores, y que también nuestros vecinos logren, pues, la protección que tú nos das a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos problemas, pues, para salir a la calle, para cerrar las puertas y acostarnos a dormir. No tenemos ningún problema, porque no estamos pensando en que el ladrón o que el enemigo va a venir a sorprendernos, porque confiamos que quien guarda nuestras casas, quien guarda el techo, las puertas, las paredes y los lugares por donde salimos y entramos a la casa, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí podríamos decir, esta es una de las razones por las cuales el Señor dice, ustedes no traten de amontonar tantas riquezas en la tierra, porque van a hacer lo mismo que hacen aquellos. Y ustedes, como mis hijos, ustedes como mi pueblo, ustedes como mi iglesia, quien los guarda soy yo. O sea, en el aspecto de la seguridad, ¿verdad? Ahora, como decía, si bien es cierto, el Señor también nos manda y nos dice que nosotros tenemos que poner primero las miradas en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Por esa razón es que el Señor ahora, pues, aconseja. Él no está haciendo una prohibición, pero Él está aconsejando que mejor es la riqueza espiritual, que es la verdadera riqueza, porque de eso estamos hablando, de la verdadera riqueza, o sea, riqueza verdadera, ¿verdad? Que ¿cuál viene a ser para el Señor la mejor riqueza? ¿La material o la espiritual? Bueno, de hecho, es la espiritual, ¿verdad? Porque dice el Señor, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. O sea, que está diciendo el Señor que esto es una riqueza momentánea, esta es una riqueza pasajera. Vamos a suponer que una persona, pues, no lleva su dinero al banco porque dice, no, si lo llevo al banco, el banco también me roba. Entonces vamos a suponer que una persona va a meter en barriles, va a abrir un hoyo en la tierra, o lo va a envolver en plástico, en caja, bueno, lo que sea, y lo va a enterrar. ¿Qué pasa con esta riqueza? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con esa plata o con ese oro cuando se entierran? ¿Verdad? Por eso dicen algunos, ¿verdad?, que por eso todavía hay tesoros en la tierra, porque sale una lucecita y que hay que buscarla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si alguien mete, bueno, recuerdo una vez, mi papá murió, no teníamos para la caja, fui a prestar unos 600 colones en aquella época, porque aún el salario a mí no me lo habían dado y pues lo necesitaba para comprar la caja para enterrar a mi papá. Y vamos a una señora que eran vecinos nuestros, tenían su finquita, y ellos nos habían dicho, cuando ustedes tengan alguna necesidad, vengan a tocarme la puerta que yo les puedo ayudar a prestar. Entonces fuimos y nos dio, pues, el dinero venía ahí se veía entre blanco y el color, porque según entendí, pues lo tenían ya sea en una olla o lo habían enterrado, porque estaba hasta húmedo el billete. Y cuando me dio el dinero, pues yo lo agarré, lo conté. El asunto fue que hasta un olor feo despedía. Y ahora me recuerdo, por eso dije que cuando el hombre
quiere enterrar las riquezas, el dinero en la tierra o en cualquier parte, el dinero hasta huele mal. O sea, echa un olor diferente al dinero. Entonces, por eso dice el Señor, porque las riquezas fácilmente se pueden destruir aquí en la tierra. E incluso, vamos a suponer que un padre se preocupó por tener, por comprar o tener cosas materiales, vamos a decir casas, vehículos, terrenos, y también le dio educación a los hijos. Pero cuando él muere, bueno, deja todas las posesiones para sus hijos, pero ¿qué pasa? Que los hijos no valoran lo que él tanto, por lo que él tanto se sacrificó. ¿Por qué? Porque el hijo, cuando ya crece, cuando ya se vuelve quizás hasta profesional o tiene un buen empleo, un buen trabajo, dice, yo no necesito eso, y comienza a deshacerse de esas cosas a tal grado que si las va a vender, prácticamente casi las regala. ¿Por qué? Porque ya no le gusta el campo, ya no le gusta el cantón, ya no le gusta el caserío, ya no le gusta, porque ya ahora él pues ya tiene una profesión y dice, no, para que yo no puedo ir a vivir ahí. Entonces vemos cómo también las riquezas desaparecen de esa manera, y algo otros también, ya sea por los juegos de azar o por andar apostando pues cosas materiales. Entonces también hay personas que desde la noche a la mañana se quedan pobres. Entonces por eso dice, y también pues que las riquezas, como decía, se pueden podrir. Además, dice, hay problema, porque cuando la persona, el amigo del ajeno, sabe que no hay mucha seguridad o que es fácil para ir a robar, o está, por eso decía que los ricos tienen un montón de seguridad, tienen electrificadas sus cercas, y al mismo tiempo, pues cuando salen con su carro blindado, con sus carros de seguridad, y ahí van todos armados pues con fusiles y pistolas, cuidando. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que vayan a ser asaltados y puedan perder la vida. Entonces, todas estas cosas de preocupaciones son las que causan la riqueza. Ahora, pero el hombre que confía en Cristo, pero el hombre que cree que Jesús es su Salvador personal, pues sabe que él tiene necesidad de una riqueza espiritual y no de una riqueza material. Entonces, por esa razón es que ahora el Señor nos da a entender por qué nosotros debemos. Porque la verdad de que estos versículos, pues prácticamente nos están diciendo que nosotros debemos de procurar, o sea, el Señor nos exhorta a que nosotros tenemos que procurar tener una comunión con Él antes que cualquier riqueza. Ahora dice el 20, es mejor, dice, que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones no pueden entrar y robar. O sea, que ahora el Señor está haciendo la comparación de las riquezas que hay en la tierra y de las riquezas que se pueden amontonar en los cielos. Y vamos a decir, o sea que si yo tengo una buena cantidad de dinero, tengo que ir a buscar el banco celestial y ahí voy a meter la riqueza, ahí voy a meter el oro, ahí voy a meter la plata, ahí voy a meter todas las cosas materiales de valor aquí en la tierra. No, es que no podemos hacer eso. El banco celestial es un banco espiritual, si lo vemos bajo ese punto de vista, pero vamos a decir, ¿qué es lo que nosotros podemos estar atesorando allá en el cielo? Bueno, para empezar, ¿cómo estamos caminando delante de Él a través del Evangelio? Obedecemos su palabra, practicamos su palabra, hacemos justicia, hacemos buenas obras, no caridad, no, estamos realizando buenas obras, actuamos con justicia, con prudencia, no somos orgullosos, no somos engreídos, sino que somos humildes. Porque recuerde que todas esas cosas son las que el Señor ve bien en nosotros cuando estamos aquí en la tierra y estamos actuando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y quizás lo primero que Él busca en nosotros, ¿qué es? La obediencia. Porque si no, veamos a Adán y Eva. ¿Por qué el Señor
lo saca del huerto de Edén. Lo saca por la desobediencia. Y eso también es pecado. Y algunos creemos que no es pecado el que yo no obedezca un solo versículo o un mandamiento, o que yo quiera actuar conforme a mi manera de pensar o actuar y decir, no, es que esto no lo va a tomar en cuenta el Señor. Pues en realidad el Señor está tomando en cuenta todas nuestras actuaciones en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y por eso quizás podríamos decir, ¿verdad?, de que el Señor a veces no nos escucha, a veces no responde, a veces no hace lo que nosotros le pedimos, sino que a veces se tarda, porque por eso dice que la mejor riqueza que nosotros podemos adquirir es la espiritual, de acuerdo al conocimiento de la palabra y de acuerdo a la dirección que Él nos da a través del poder del Espíritu Santo. Por eso decía, cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, cómo estamos actuando delante de los demás, incluso hasta delante de nuestra familia, podríamos decir, si actuamos con justicia, si somos personas comprensivas en algunas situaciones, porque en realidad no podemos ser comprensivos con aquellos que están cometiendo un error, y pues nuestra obligación muchas veces es aconsejarlo, decirle, lo que estás haciendo no es bueno. Entonces, o sea, el hecho pues de que podamos ser llevaderos no quiere decir que vamos a tolerar alguna situación de rebeldía en contra de la palabra o en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que orientarlo, claro, cómo es la manera que nosotros lo utilizamos, porque vaya, vamos a hablar en el sentido religioso. ¿Cómo le podemos explicar a una persona que cree que a través de la religión él va a alcanzar su salvación, pero nosotros le explicamos que no es así? Entonces también tenemos que usar las palabras adecuadas. Entonces, en toda esta situación, por eso dice el Señor, es mejor que amontones riquezas en el cielo. O sea, de cómo estamos viviendo, de cómo actuamos, si somos justos o injustos, podemos escuchar y después hablar, o somos humildes, o somos prepotentes, o somos orgullosos, somos personas que a veces no se nos puede hablar. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué dice? Porque de todas esas cosas que ustedes pueden amontonar en el cielo espiritualmente, allí dice, nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. ¿Sabe lo que podemos aprender aquí también? Que las cosas que procuramos hacer para abonar en el cielo, ¿sabe? Bueno, hay un versículo que dice, ¿verdad?, que cuando le damos de comer a una persona necesitada, parafraseando el proverbio, dice de que nosotros estamos amontonando, porque dice, porque al que al pobre da, a Dios presta. O sea, nuestro Padre Celestial estamos prestando. Entonces, esas son las cosas que ve el Señor. Vamos a suponer que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder tener o amasar alguna riqueza, pero ¿cómo la estamos utilizando? ¿Verdad? O si cada día, hoy tengo 100, mañana quiero tener 200, el otro 300, y así sucesivamente, hasta poder alcanzar una buena cantidad. Entonces, pero viene alguien y me dice, mira, no he comido, mira, no tengo para comprar medicina, mira, o para mí o para un familiar. Entonces, y yo pues hago mi corazón duro, sabiendo que tengo con qué ayudarle. Por eso también dice, a veces hay una porción que dice que le decimos al menesteroso, vení, vamos a orar, pero no le damos nada. Entonces, en esa forma, al Señor no lo estamos agradando, pero le agradamos cuando somos comprensivos con las necesidades de aquella. O sea, que por eso dije, el Señor no está en contra de las riquezas, sino en la forma en que las utilizamos. Ahí está el problema. Por eso dice que ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. O sea, que allá en el cielo hay una seguridad mejor o incomparable que al de la tierra. O sea, que todo lo que nosotros hagamos espiritualmente, un día pues van a ser tomadas en cuenta, y el Señor nos va a decir, buen siervo, entra a la presencia de mi Señor, o entra al reposo que yo te doy. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos aprender de la palabra y entender
que el Señor no está en contra de las riquezas, pero sí está en contra de cómo las estamos manejando. Por eso, ¿por qué razón? Porque hay un momento en el cual el hombre se puede apartar del Señor, se puede apartar de la dirección del Evangelio. Por eso dice el 21, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón, lo que dice en la Valera. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre cuando comienza a buscar, mire, lamentablemente, aún muchos líderes, tanto religiosos, como decir también evangélicos, que de evangélicos pues se pasan a los religiosos. ¿Por qué? Porque se enfrascan más en lo material que en lo espiritual. Convierten sus iglesias, convierten sus ministerios en negocio. ¿Por qué? Porque cada día quieren aumentar y aumentar y aumentar sus cosas materiales o sus riquezas, y buscan hasta de la menor manera, o sea, una cosa pequeña siempre la quieren hacer grande, y siempre están presionando al pueblo para que dé más de lo que puede dar. Entonces, esa es una manera también de que cuando yo me vuelvo avariento, cuando yo me vuelvo ambicioso, cuando yo me vuelvo materialista, entonces ¿qué pasa? Que mi corazón poco a poco se va apartando de hacer la voluntad de mi Padre o hacer la voluntad de mi Cristo. Entonces el hombre poco a poco va perdiendo la sensibilidad espiritual, y ya no le importa su congregación, ya no le importa Cristo, no le importa la palabra, ya no le importa nada, porque su mente y su corazón ahora ¿dónde están? ¿A dónde están fijados? En lo material. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares o en el mundo entero, cuando las personas se volvieron materialistas y que tenían sus lugares de reunión, pero que poco a poco esas iglesias o esos lugares de reunión, la gente al fin de tanto se cansó de que lo exprimieran económicamente y abandonaron ese lugar. Y sabe lo peor del caso, de que muchas de las personas que un día se congregaban, hoy no se congregan por causa de cómo fueron maltratadas en algún lugar donde se congregaban, o cuando ellos se dieron cuenta que solo lo material y lo material y lo material, y que de espiritual no había nada. Porque hay personas que al final el Señor las hace abrir los ojos espirituales y se dan cuenta y dicen, oye, aquí para qué estoy aquí, si aquí solamente lo material, aquí solamente incluso poder tolerar el pecado, o sea, la mala dirección que muchas veces nosotros podemos dar. Eso también lo puede ver la persona que se congrega o la persona que está escuchando y dice, entonces yo puedo robar, entonces yo puedo fornicar, yo puedo vivir en adulterio y no hay problema. ¿Por qué? Porque damos falsas expectativas y decimos, no, si usted al final va a ser salvo porque usted ya hizo una oración de fe y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Es que la oración, solo la oración, no nos salva. Solo la oración no nos salva. No, es que la oración es el principio para que cada uno de nosotros vamos aprendiendo lo espiritual. Conozcamos la palabra, conozcamos a Jesús, conozcamos a nuestro Padre, y que también conozcamos cómo el Señor cómo el Espíritu Santo nos puede guiar. Eso es lo que pasa. Por eso dice que recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. O sea, y cuando dice de todo corazón, no quiere decir que voy a estar con un pie en el mundo y el pie en lo espiritual. No, o estoy en el mundo o estoy en lo espiritual, pero no puedo estar a media. O si mi cuerpo, vamos a decirlo, yo lo voy a dividir. Una parte va a ser espiritual, pero la otra parte va a ser carnal. Es como aquellos que dicen, o decía alguien que ya murió. No, dice, sí, la verdad que como el Espíritu Santo es el que tiene el contacto con el Espíritu,
mi espíritu con el Espíritu Santo, y es el que me conecta con Cristo, entonces mi carne no tiene ningún problema en andar viviendo y haciendo o vivir como Él quiera, porque como la cosa dice, solo es a través del Espíritu. Entonces, pero ¿dónde queda la palabra cuando dice que nosotros debemos de abandonar lo carnal? Nosotros, o lo que dice en Romanos, cuando dice que ahora pues dice 8.1, ninguna condenación hay para los que están en nuestro Señor Jesucristo. Aunque este versículo lo menciona en ese mismo, pero hay otro versículo al siguiente, que es el 4, si no me equivoco, en donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay una condición. Por eso decía, no solo por hacer una oración de fe, yo voy a alcanzar la salvación. No, es que ese es, como decía, ese es el principio para que mi vida espiritual comience a crecer. O sea, que no es solamente por hacer una oración, que yo voy a ser salvo, que pues yo voy a cambiar, que voy a ser nueva criatura, si no estoy obedeciendo la palabra, porque aquí el Señor nos está dando una advertencia. Primero tenemos que obedecer al Señor con todo nuestro corazón, porque aquí dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. O si tomamos en cuenta cuando dice en el 21 de la Valera, porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. O sea, que si yo estoy en lo material, pues me va a interesar lo material, pero si estoy en lo espiritual, entonces me va a interesar ¿qué? Lo espiritual. Por eso la importancia de aprender de la Biblia, por eso la importancia de dedicarnos a leer la palabra, porque muchos en verdad no nos gusta el estudio bíblico, sino al contrario, nos gusta más la algarabía, o sea, el emocionalismo, que cantemos, que gritemos, que saltemos y todo lo demás, pero a veces espiritualmente estamos secos, porque la algarabía no te hace espiritual. O sea, que todo aquel júbilo que muchas veces se puede demostrar dentro de una congregación no quiere decir que todos son espirituales, no. Si es que al momento de la música, al momento de cantar, que muchas veces las alabanzas ni siquiera mencionan a nuestro Señor Jesucristo, entonces la gente se vuelve con ese júbilo y comienza a gritar y dice estoy danzando. Pero la verdad, que muchas de esas personas cuando salen de ahí, salen igual o peor que como entraron. ¿Por qué? Porque dije, están espiritualmente secos, como el valle de los huesos secos. El Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas. El Espíritu Santo no gobierna nuestros corazones. Entonces, aquí, cuando Él dice que tenemos que obedecerlo con todo nuestro corazón, es porque tenemos que dejar que la palabra y el poder del Espíritu Santo nos ayude a entender y para poderlo obedecer a Él. Es la única manera. Ahora, como hablábamos del versículo 24, también podemos ver que dice en la versión actual, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas la podemos también tipificar como aquella palabra, yo creo que ya más de algunos la hemos oído. Algunos dicen el Dios Mamón, pero la verdad que aquí vamos a decirlo, que el Señor enfatiza que es imposible dividir la lealtad entre Dios y la riqueza. O sea, la riqueza mamón. O sea, la riqueza, el dinero, puede ser un ídolo. La riqueza, el dinero, puede ser, sí, el Dios del hombre. Porque vamos a suponer, y no nos equivocamos. Por ejemplo, una persona con mucho dinero, un millonario, no necesita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con el dinero que él tiene, pues lo hace todo. Él compra, él vende, compra voluntades, compra lo que sea. E incluso hace torcer la ley.
Él compra hasta la ley y se pone por sobre todas las leyes y por sobre todo el mundo, porque él se vuelve una persona intocable, o sea, sumamente una persona poderosa y que está por sobre encima de todo. ¿Pero por qué? Porque es un acaudalado, es una persona, pero que él en la noche ni siquiera se acuerda de nuestro Señor Jesucristo. Durante el día él no se acuerda que existe un creador, él no se acuerda que existe un Padre celestial, sino que él tiene su propio Padre celestial aquí en la tierra, ¿verdad? Y como todo lo puede hacer, entonces estas personas son las que fácilmente se vuelven apáticas al Evangelio. Entonces, por esta razón, cuando Jesús está enfatizando en la riqueza, porque Él no quiere que nosotros idolatremos a la riqueza. Entonces, por eso dice que aquí esto puede ocasionar dos fuerzas. Porque cuando dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. O sea, que una persona, lo que decía, no nos podemos dividir. Una persona no se puede dividir para estar con uno y después estar con otro. Lo que yo decía, no podemos estar con un pie dentro del Evangelio y con el otro pie en el mundo. No podemos estar, y aquí entra esto también, no podemos estar en el mundo obedeciéndole al diablo, y no podemos decir que vamos a estar en la iglesia obedeciéndole a Cristo. O obedecemos a uno o no obedecemos a ninguno. Pero la verdad que aquí es donde el hombre, vamos a decir, tiene que tomar una decisión. Obedecer a nuestro Cristo celestial, de donde proviene la salvación, de donde proviene el perdón, de donde proviene la justicia, de donde proviene incluso la provisión para todos y cada uno de nosotros, que confiamos en Él. O que muchas veces nuestras sanidades vienen de Él. ¿Por qué razón? Porque no tenemos el medio suficiente como para ir a pagar a un médico, a un hospital privado, porque si vamos al público, pues, en vez de salvarnos, mejor nos matan. Entonces, por eso digo, como no tenemos los medios necesarios para poder hacer que nos pagar una operación, o para poder comprar aquellos medicamentos tan caros que ahora existen, o incluso el médico dice, no, esta tu enfermedad no tiene cura, y vamos a hablar de esta enfermedad de diabetes, o los cánceres, que el hombre dice, el médico dice, mira, aquí no tiene cura esta enfermedad. Vaya, ¿cuántas personas diabéticas hay en el mundo? ¿O cuántos familiares tenemos nosotros que son diabéticas y tienen años de estar y que están con una insulina? Y que ahora esa insulina les está causando ceguera, les está causando otros malestares. Y me decía una prima, mírame, esa insulina huele como que es a criolina, porque a ella se le cayó un poquito cuando la estaba sacando de la jeringa, cuando lo estaba sacando del frasco, y dice que cayó al suelo y le echó agua, se hizo blanca, y el olor que despedía era el de criolina. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo no me vuelvo a poner una insulina, me dijo, porque esta cosa es veneno, lo que me están dando, disque para mi salud, pero aquí lo que están haciendo es matando. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿cuántas personas están muriendo en el mundo a diario por padecer esa enfermedad y que está bajo los medicamentos que el hombre está dando? Entonces, esta prima me dice, no, ahora yo no tomo nada, ni me inyecto nada para la insulina. Lo único que ella me dice, he cambiado mi manera de alimentación. Ahora yo como más verduras, les voy a hacer propaganda, ¿verdad? Ahora yo como más verduras, o sea, más legumbres, ¿verdad? Menos carne, menos grasa, menos azúcar, porque o menos bebidas carbonatadas, que eso es el veneno, porque eso es el veneno que tenemos nosotros para que toda nuestra manera para que nuestros cuerpos a veces se infecten de tanta enfermedad. Entonces, pero para el hombre no tiene cura, pero para el Señor sí tiene cura, cualquier tipo de enfermedad. Entonces, debido a esa situación, es que
Cuando nosotros no tenemos las riquezas necesarias para poder hacer todas estas cosas, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos, le oramos al Señor y comenzamos a buscar, ¿verdad? Monte, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, plantas, para cortarle las hojas, hacer un té. Mire, y hay personas que así se están manteniendo, pero claro, esa es una cuestión de creer, esa es una cuestión de obedecer, esa es una cuestión también de decir, el Señor me va a sanar con esto. Bueno, entonces, para ir finalizando, quizás podíamos decir que lo que ahora hemos visto en cuanto a esta situación es que el Señor nos está invitando a que examinemos cuáles son nuestras prioridades. Si mi prioridad es material, bueno, entonces quedémonos en lo material. Pero si mi prioridad es espiritual, entonces tengo que mantenerme dentro de la voluntad. Por eso tenemos que examinar nuestras prioridades. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos que buscar, pues tenemos que valorar, ¿verdad?, qué es lo que más nos interesa. ¿Por qué razón? Porque la visión espiritual es clara y podríamos decir que si nuestras vidas están caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de la palabra, de acuerdo a la voluntad de la guía del Espíritu Santo, pues nuestras mentes y corazones van a ser diferentes. Pero si solo estamos enfrascados en lo material, y cuando el hombre que ha venido a los pies de Cristo, cuando el hombre que ha aceptado de que Jesús es su Salvador personal, cuando el hombre incluso ha levantado un ministerio, tiene una congregación, pero su vida se vuelve materialista, ¿sabe qué es lo que pasa? Poco a poco este hombre se va apartando de lo espiritual y solamente le interesa lo material. Por eso decía en algún momento que hay muchos lugares que ahora se han convertido en fuentes materialistas, no en fuentes espirituales. ¿Por qué? Porque el predicador está más interesado en obtener material, o sea, dinero, en vez de instruir a las personas para que crezcan en lo espiritual. Sino que muchas veces lo que hace la persona que está al frente de un ministerio, ¿sabe qué? Alentarlos a que sigan viviendo su vida en rebeldía delante del Señor. A veces, lamentablemente, se vienen estas cosas que dicen, mire, si su mujer no lo atiende, si su mujer no pasan solo peleando, y lo mismo a la mujer o al hombre, le dicen, déjela, hombre, déjela, búsquese otro o búsquese otra. Si ya no pueden vivir juntos, sepárense. Claramente lo dice la Biblia, el matrimonio es para siempre. Sin embargo, también hay una salvedad, que como el matrimonio se compone de dos personas y no puede ser de tres o de más. Entonces, ¿qué dice? Es lo único que encontramos en uno de los versículos de la Biblia, en donde dice que si en verdad hay un adulterio, entonces una persona puede tomar la decisión de perdonarla o de separarse. Pero también Pablo dice, pero si esas cosas suceden, es mejor que el hombre o la mujer se quede sin casarse, porque a la postre puede ser de que el Señor obre en la vida de uno de los dos para que otra vez vuelvan a formar el matrimonio. Entonces el matrimonio no se puede disolver así tan fácilmente como el hombre lo cree. Por eso digo que muchas veces nos volvemos más materialistas que espirituales, porque nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón no está en el Señor, está en lo material. Por eso, repito, como dice uno de los versículos en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y todavía dice, serán traspasados por dolores, serán traspasados por problemas, por situaciones difíciles que van a venir sobre aquellas personas que solo están viendo lo material y no lo espiritual. Estoy parafraseando uno de los versículos también después de este, cuando dice pues que serán traspasados por dolores, o sea, problemas, situaciones difíciles que muchas veces se vienen encima. ¿Por qué? Por poner como prioridad el dinero
y no la prioridad Cristo en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo para que siga dirigiendo nuestras vidas o nuestras mentes, nuestros corazones, para seguir creciendo en lo espiritual. Porque de lo material el Señor se encarga para darnos lo que necesitamos, porque Él dice, ¿verdad?, que si nosotros confiamos en Él, que si nosotros lo obedecemos a Él, entonces Él suplirá todas nuestras necesidades. Y como digo yo, solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te doy por este momento. Gracias Señor por tu palabra y por la enseñanza que nos das. Y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que ahora te obedecemos. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú el que dirija nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos tomar una decisión en cuanto a lo material y lo espiritual. Que seas tú, papito lindo, el que nos guíe a seguirte a ti a través del Espíritu Santo y de tu palabra. Y que seas tú, Señor, nuestra prioridad para poder lograr, Señor, los objetivos que muchas veces necesitamos de lo material. Pero que seas tú, papito lindo, el que por favor nos provea para salir adelante en nuestro caminar espiritual. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano y te suplico también por nuestros hermanos enfermos, por nuestros familiares en dificultades, por cada uno de aquellos hombres y mujeres que han creído en ti, Señor, que ahora están en una cama en el hospital o están en sus casas en recuperación, que por favor pongas tu mano poderosa de sanidad para que se puedan levantar de esa cama lo más rápido posible, Señor, para seguir emprendiendo su labor, pues algunos dependen de ellos, Señor, e incluso pues de la persona enferma es la que depende de la familia. Así que te suplico por favor que tengas misericordia pues de estas familias que ahora se encuentran en esta situación, para que su enfermo, Señor, pueda recuperarse lo más pronto posible. Asimismo, Señor, quiero suplicarte en este momento para que cada uno de nuestros familiares que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, en esta hora, mi Señor, puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo, puedan ser tocados por tu palabra y puedan ser tocados, Señor, porque tú les vas a permitir que ahora, Señor, pueden encontrar ese camino a la salvación, que te reconozcan a ti como Salvador personal y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones.